¿Cuál es la cosa más estúpida que pensabas cuando eras un niño? Yo solía pensar que cuando terminabas un curso en el colegio, te volvías más listo que el profesor de ese curso. Yo pensaba en cambiarme el nombre cuando fuese mayor de edad. No sé por qué, pero pensaba que mi nombre era un buen nombre para un niño, pero no le pegaba a un adulto, y no era capaz de imaginarme a mí mismo de mayor con mi nombre. Hablé con mi madre y todo acerca de esto, diciéndole que en algún momento tendríamos que ir a un juzgado, a que me cambiasen el nombre, por uno un poco más de adulto. Yo solía pensar que la noche era provocada por las nubes, las oscuras, por supuesto. Nunca se me ocurrió hablar con nadie para confirmar esto, para mí era algo obvio. Bueno, yo solía pensar que el viento lo provocaban los árboles. Los árboles se movían, y entonces hacía viento, no hay más que explicar. Pensaba que si bebías mientras hacías pis, continuarías meando hasta que terminases de beber. Yo creía que todas las compañías con un TM al final, eran propiedad de mi familia, solo porque eran mis iniciales. Cuando era muy pequeño, estaba convencido de que estaba embarazado, soy un hombre, por cierto, de un gatito llamado Bridget. Mi familia se propuso ver cuánto tiempo podría estar creyéndome esto, así que nunca se pararon a decirme lo ridículamente imposible que era. Me lo estuve creyendo durante unos 5 meses, ese era el tiempo que yo pensaba que duraba un embarazo cuando era pequeño, y cuando vi que el bebé no llegaba, fui a preguntarle a mi madre que cuándo iba a nacer Bridget, y por fin me dijo que los chicos no podían quedarse embarazados, y que los humanos no podían dar a luz a un gato. Me quedé traumatizado, estaba tan ilusionado por ser el padre de un gato, y me arrebataron ese sueño de las manos. Era un niño muy tonto. Era muy joven, y le echo la culpa a El Mago de Oz. Creía que un tornado era un gran fenómeno que estaba sucediendo continuamente, que solo existía un único tornado en todo el mundo, y que iba moviéndose de estado en estado, y de país en país. Además, yo vivo en el sur de Estados Unidos, y teníamos alertas por tornado constantemente. Recuerdo que una vez tuvimos 2 o 3 alertas en una semana, y tenía miedo de que ese único tornado viniese a nuestra ciudad, y nunca más se marchase. Yo pensaba que las autopistas funcionaban igual que las cintas desplazadoras de los aeropuertos. Imagina lo rápido que podríamos ir. Yo pensaba que dentro de mi estómago había pequeñas ratas que vivían ahí, y que cuando se ponían a correr en sus ruedas para hacer ejercicio, eso provocaba que me diesen ganas de ir a hacer pis. ¿Pero qué? Yo solía pensar que los adultos siempre tenían la situación bajo control, y que sabían lo que estaban haciendo en todo momento. Yo pensaba que los bebés salían del culo de las mujeres. Cuando era pequeña, mi abuelo nos contó una historia que él llamaba la cabeza de chocolate. Nos dijo que él nació con la cabeza cubierta de chocolate, y que los médicos y enfermeras tuvieron que comerse el chocolate. A pesar de habérsela comido, la cabeza de chocolate reconstruida, flotaba detrás de mi abuelo, y le seguía a todas partes cuando era pequeño, diciéndole: ¿te acuerdas de mí? Soy la cabeza de chocolate. Recuerdo recorrerme la casa de mi abuelo, buscando esa réplica flotante de su cabeza hecha de chocolate. Ahora mismo, mi abuelo está tomando tantos medicamentos, que creo que se creería su propia historia. Yo solía pensar que a mi madre se le daba muy bien hacer la compra. Cogía un montón de comida, se lo llevaba a la cajera, le daba una única pieza de dinero, y la cajera le devolvía un montón de piezas de dinero, y además dejaba que mi madre se quedase toda la comida. Pensaba que el mundo antes era en blanco y negro, como en las películas antiguas, y llegué incluso a preguntarle a mi madre, que qué sintió cuando de repente aparecieron todos los colores. Pensaba que la gente que moría en las películas moría de verdad. Yo estaba una vez viendo una película con mi padre, cuando al personaje principal le cortaron el brazo. Me giré hacia mi padre, y le pregunté: ¿eso es falso, no? Y mi padre, con total sinceridad, me respondió: no, a ese actor le están pagando muchísimo dinero por dejarse cortar el brazo. Mi cara se volvió blanca, y dije: ah, vale. Un día, muchos años después, cuando tenía unos 20 años, me paré a pensar en eso, y me di cuenta de que mi padre me estaba vacilando. Yo pensaba que los panes de las hamburguesas, y de los perritos calientes solo se los vendían a los restaurantes, no a los civiles.
Mi madre usaba pan de molde, tostado, para destruir las encías, en casa, para hacer hamburguesas y perritos. Seguí pensando eso hasta que cumplí 10 años. ¿Te imaginas? ¿Unos objetos tan peligrosos, en manos de civiles sin el entrenamiento adecuado? Mejor dejárselo a los profesionales. Pensaba que había un pequeño humano dentro de la tele, que hacía lo que le indicabas al pulsar los botones del mando a distancia. Por ejemplo, si pulsabas el botón para subir el volumen, el pequeño humano era golpeado de tal forma, que sabía que tenía que encargarse de subir el volumen manualmente. Pensaba que cuando la gente iba a estudiar algo, simplemente se sentaban en un círculo con otros estudiantes, y se ponían a pensar en lo que querían hacer. En cuanto descubrían lo que querían, habían terminado, y se podían ir. Ojalá fuese así, jajaja. Yo creía que dentro del estómago de todas las chicas había un bebé, que estaba ahí nada más nacer ellas, y que dentro del estómago de ese bebé también habría otro bebé diminuto, y así sucesivamente, y que el bebé iría creciendo, hasta que la chica se casase, y los médicos le cortasen el estómago, y sacasen al bebé, para hacer hueco para otro bebé. Mi tío es sacerdote de una religión hindú rara poco conocida, y me dijo cuando era muy pequeño, que no debería practicar ningún deporte, porque cada persona tiene un número limitado de respiraciones a lo largo de su vida, y que si te cansabas hasta quedarte sin aliento, las gastarías más rápido. Solía pasarme horas y horas tirado en la cama, para intentar respirar lo más lento posible. Por lo menos, ahora que soy adulto, tengo una capacidad pulmonar bastante decente, así que tal vez esa experiencia tuvo un lado bueno. Pensaba que si te dejabas un videojuego encendido por la noche, el personaje del juego saldría de la tele, y te mataría. Era un poco paranoico de pequeño. Creía que la mezquita de mi ciudad era la casa de vacaciones de Aladín. Me sentía fatal de pequeño cada vez que comía. Era incapaz de comer delante de la gente, y cada vez que comía, no podía parar de pensar, pobre comida, siendo masticada y tragada, porque estaba convencido de que la comida tenía sentimientos. Pensaba que a cada familia se le asignaba unos abuelos. Quiero decir, no sabía que mi abuela era la madre de mi padre. Pensaba que si te tocabas el ombligo con demasiada fuerza, se soltaría como un tapón, y todos tus órganos internos saldrían por ahí. Creía que cuando tenías un bebé, tenías que quitarte uno de tus testículos, y se convertía en el huevo del bebé. No era capaz de comprender cómo podía ser el tercer hijo de mis padres. Yo fui el tercer testículo de mi padre. Papá, ¿cuánto tiempo tuviste que esperar hasta que te creció otro testículo, para poder tenerme? ¿Se puede saber qué es lo que te están enseñando en ese colegio? Pensaba que dentro de mi estómago había otra pequeña aldea, con sus propios aldeanos. Cada vez que yo bebía, llovía en esa aldea. Cada vez que comía, alimentaba a los aldeanos. Cuando me dolía el estómago, significaba que los aldeanos estaban enfadados. Quiero empezar diciendo que era muy pequeño. Creo que tenía unos 7 u 8 años por entonces. Vivíamos en el campo, y fui criado con películas de Disney. Acababa de salir la película de los Borrowers, y la habíamos alquilado en VHS. Mi hermana y yo debíamos haberla visto unas 20 veces. Jugábamos a imaginarnos que había pequeñas personas correteando por la casa, y muchas otras cosas fantásticas. Era muy divertido. Nos lo pasábamos genial. Llega la hora de irse a dormir. Me meto en mi cama, imaginándome un montón de juegos en mi cabeza, y de repente noto una extraña luz en el armario que está justo enfrente de mi cama. Me levanto, y abro el armario, y veo un pequeño agujero en la pared. Asomo el ojo por el agujero, y veo un sol. Y árboles. Hay un mundo entero en la pared de mi armario. No me lo puedo creer, los Borrowers tienen un mundo dentro de mi armario. Voy corriendo a por mi hermana. Se lo enseño. Bajamos como locos por las escaleras al piso de abajo, donde está mi padre leyendo el periódico tranquilamente, después de un largo día de trabajo. Mi madre está sentada hablando con él, cuando llegamos los dos chillando acerca de un mundo oculto en el armario. Mi padre lanza una mirada a mi madre. Mi madre nos dice que ella se encargará de todo, y nos lleva de vuelta a la cama, y nos lee otra historia para calmarnos. La noche siguiente ya no había ninguna luz en el armario. Ya no había árboles. Yo había destruido ese mundo. Había causado el fin de su pequeña existencia.
¿Era un asesino? No. Simplemente había visto parte del cultivo de marihuana de mi abuela en el armario. Mi padre había obligado a mi abuela a ponerlo en otro sitio. Ah, la mente inocente de un niño, y su imaginación. La magia de la infancia.